Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio de Escuela Sabática de la lección número 10 para el 3 de diciembre del año 2022, titulada El fuego del infierno. Les habla su amigo Antonio García Hernández, como siempre en su canal, estudiando el verbo. Como siempre, invitándolos para que nos acompañen cada semana a un estudio más de la Biblia, en el que sin duda cada uno de nosotros será bendecido por la palabra de Dios. ¿Verdad? Ese es el propósito. Además, que conozcan las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que Cristo murió en la cruz por nosotros, por darnos salvación, por darnos vida. ¿Verdad? Y todo esto, su obra, su vida, su ministerio, su sacrificio en la cruz y la promesa del Espíritu Santo, así como su resurrección y su ascensión en el cielo, nos aseguran a usted y a mí la salvación y la vida eterna. Y también en su vida encontramos que nos dio ejemplo de cómo vivir una vida sin pecado, ¿verdad? Eso es una de las principales cosas que estamos aprendiendo en la escuela sabática. Vamos a iniciar, pero vamos a hacerlo de la mano del Señor. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Bendícenos, Padre eterno, con tu Espíritu. Habilítanos con poder para que podamos, Padre eterno, entender y comprender. Y en esta hora dar un mensaje a todos aquellos, Padre eterno, que están sedientos de justicia, están sedientos de la palabra de Dios y que desean tener esperanza en sus vidas. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El fuego del infierno. Sin duda el título es muy tenebroso, ¿no? Cada uno de nosotros nos imaginamos, así como está la portada de esta lección, ¿verdad? Ahogándonos en un mar de fuego, ¿verdad? Alzando las manos, suplicando el perdón, quizás arrepintiéndonos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver la realidad en esta hora, ¿verdad? Les quiero recordar que la lección de este trimestre, que ya llevamos un avance considerable, es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura, ¿verdad? La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Así que vamos a entrar leyendo, tomando nuestras Biblias, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estimados amigos y hermanos, vamos rápidamente a la Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Examínenlo todo, retengan lo bueno.
Y este es el punto central de la lección, ¿verdad? No todo lo que leemos, no todo lo que vemos, no todo lo que comemos, no todo lo que tocamos, no todo es bueno. Debemos examinarlo todo y solamente retener lo bueno. Es el consejo que nos da en la palabra de Dios. Vamos rápidamente a la introducción de esta lección número 10. Quiero recordarles que ya en días anteriores grabamos un video de un estudio complementario acerca del infierno, así que les invito también para que lo vean, ¿verdad? Vamos a la introducción rápidamente. La doctrina del infierno, enseñada principalmente por la Iglesia Católica Romana y adoptada por algunas iglesias protestantes, diseminada desde el siglo III, según algunos por Orígenes, ¿verdad? Un padre de la iglesia, ¿verdad? Y otros como Agustín de Hipona, ¿verdad? Y más tarde por Calvino, por Tomás de Aquino, ¿verdad? Que se trata de un lugar, según Homero, de las profundidades de la tierra, llamado Infernum en latín, Hades para los griegos, Seol para los hebreos, donde para las tres culturas citadas vienen a descansar los justos y a subir los injustos una vez que han muerto, ¿verdad? Dicho término también es generalizado en situaciones difíciles o precarias de la vida, como por ejemplo, mi vida es un infierno, estoy en un ambiente infernal, etc. En nuestro estudio complementario, como ya hemos dicho, hemos visto que dicha palabra se refiere a un lugar donde descansarán nuestros restos, en tanto el juicio ejecutivo que se lleva a cabo por Dios, ¿verdad? Es decir, es el sepulcro, aunque claro que desde antes de los primeros siglos de nuestra era ya se tenía la costumbre de cremar a los muertos y esparcir sus cenizas en diferentes lugares según la costumbre de cada país o pueblo. Hoy en día se sigue practicando esto, pues la sociedad ha adoptado costumbres en las que se ignora su verdadero significado, pues dichas costumbres tienen que ver con la inmortalidad del alma, ¿verdad? Por ejemplo, en el hinduismo, los cadáveres se incineran ante la creencia de que el cuerpo sin vida impide que el alma avance hacia su siguiente destino. Por eso los rituales funerarios de esta religión suelen ocurrir casi inmediatamente después de la muerte de la persona, para que su alma sea liberada lo antes posible. Tanto la inmortalidad del alma como la forma que han adoptado las nuevas generaciones para decidir la forma en que descansarán los restos de sus seres queridos o familiares o amigos no tienen fundamento en la Biblia, como veremos ahora. Vamos a ver el primer punto: las almas inmortales. ¿Las almas son inmortales? Ese es el primer punto que vamos a ver en esta hora. Vamos a ver un aspecto de subtema de la lección, y para ello quiero invitarles al libro de Isaías, al capítulo 66, versículo 24. Versículo 24, ¿qué dice la palabra de Dios? Y cuando salgan verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán, ni se apagará su fuego, y todo el mundo los verá con repugnancia.
La palabra gusano, usada tanto aquí como en las citas de Jesús de este pasaje, hace referencia a los gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición. Marcos 9:44 y versículo 46 y versículo 49. ¿Son inmortales estos gusanos? A no ser de que recurramos a filosofías o mitologías griegas, debemos admitir que este gusano, tarde o temprano, completará su tarea, es decir, consumirá completamente el cadáver del que se alimenta, ¿verdad? Un cuerpo físico y no un alma incorpórea, ¿verdad? Esta idea es paralela al fuego que no se apaga hasta que se haya consumido. Con esta metáfora, tanto Isaías como Jesús nos quieren confrontar con dos posibles destinos: vida eterna o destrucción eterna. Vamos por lo menos a una cita del Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 44. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Dice, allí, dice Jesús, le está hablando a los que pecan, ¿verdad? El versículo 42, miren lo que dice: a cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, más les valdría que le colgaren al cuello una piedra de molino y que los arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Interesante esta cita, ¿verdad? Pero el versículo 44 dice, allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Tanto el profeta Isaías como Jesús utilizan esta metáfora, ¿verdad? Porque nos quieren llevar a confrontarnos, ¿sí? Con dos posibles destinos, dependiendo de cómo hayamos nosotros sido en nuestra vida, ¿verdad? Generalmente en la Biblia se utiliza la palabra, en vez de pecador, se utiliza la palabra impíos, ¿verdad? Y para referirse a los que hacen lo bueno, se refiere a ellos como hijos de Dios, ¿verdad? Así que vemos que estas citas que nos presenta el profeta Isaías y Jesús tienen que ver con una confrontación, entonces, para que nosotros veamos de qué lado podemos estar, ¿sí? Dependiendo de las decisiones que tomemos en la vida, ¿verdad? El versículo 45 dice, si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Versículo 46 o 46 dice, de donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Versículo 49, porque todos serán sazonados con el fuego, ¿verdad? Parece entonces que Jesús se refiere al infierno o al fuego como si realmente así, existiera. De hecho, en el juicio de Dios, pues en la palabra de Dios nos dice que todos los impíos serán castigados, ¿verdad? Serán llevados a juicio y serán consumidos por fuego y azufre.
¿verdad? Por eso no significa que el infierno exista como tal, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice Elena G. de White, La pluma inspirada, en su libro Primeros Escritos, página 294. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto se conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel: el gusano de la vida no se morirá, ni el fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir, ¿verdad? Esto nos da ya una idea más clara acerca de lo que en realidad va a pasar, ¿sí?, cuando venga el juicio de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es el destino de un alma inmortal. Vamos rápidamente. ¿Cuál es el destino de un alma inmortal? Bueno, el primer punto es el infierno, ¿verdad? Marcos 9:43, vamos rápidamente. Dice: si tu mano, ya lo leímos, ¿verdad?, te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Sin duda, Jesús se refiere al juicio final, ¿verdad? Todos, como ya dijimos, los impíos, los que no aceptaron a Cristo como Salvador, ¿verdad?, tendrán ese fin, ¿verdad? El infierno es un lugar de fuego eterno donde son castigados los pecadores. Dice ahí Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego es un lugar de fuego eterno donde son castigados los pecadores. ¿Significa esto que los pecadores ardirán para siempre? A ver, vamos a ver. La palabra eterno, traducida muchas veces como para siempre, tiene diversos significados en la Biblia. Número 1, eternidad con un principio y un fin. Por ejemplo, la esclavitud, de acuerdo a Éxodo 21:6, ¿verdad? Número 2, eternidad con un principio pero sin fin. Por ejemplo, la vida eterna para los redimidos, Juan 3:36. La eternidad sin principio ni fin, exclusiva de Dios, 1 Timoteo 6:16 y Génesis 21:33. ¿A cuál de estas tres categorías corresponde el fuego eterno? Vamos, bueno, ya leímos la cita de Marcos 9:43. Según Malaquías 4:1, vamos rápidamente a Malaquías 4:1, casi un ladito de Mateo. Malaquías 4:1. Dice: ya viene el día candente como un horno. Ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Según Malaquías 4:1, el infierno, el fuego eterno, comenzará el día ardiente y tendrá un momento final cuando no les dejará ni raíz ni rama, ¿verdad? Ahí termina el fuego, ahí termina el infierno, ¿verdad? Judas 7 nos da un ejemplo
de este fuego eterno, el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. Este fuego comenzó el día que Lot fue sacado de Sodoma y terminó cuando todas las ciudades fueron completamente consumidas. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en Judas 7. Dice la palabra de Dios: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos que practicaban la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Verdad? Noten que aquí también el apóstol Judas nos habla de un fuego eterno, ¿verdad? Y Apocalipsis 20:11 hasta el 15 nos muestra el infierno como un lago de fuego, ¿verdad? Este comenzará, ya aquí nos explica, el día del juicio final, y acabará con la muerte segunda de cada pecador. Ni siquiera Satanás sufrirá eternamente. De él se dice: para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:19. Vamos a esta cita rápidamente, porque hay algunas iglesias que tienen la idea de que Satanás, por ser un ser espiritual, por no poseer cuerpo, vivirá para siempre, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 28, versículo 19. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte y serás motivo de espanto, y para siempre dejarás de existir. Contrariamente a esas iglesias que predican, ¿sí?, que engañan y que tuercen la palabra de Dios, ¿sí?, el diablo también dejará de existir, de acuerdo a lo que dice el profeta Ezequiel 28:19. Ahora, vamos al siguiente punto, el purgatorio, ¿verdad? En lecciones pasadas y en temas pasados acerca de a dónde van los muertos, ¿verdad?, y que hemos presentado aquí en este canal, hemos hablado acerca del purgatorio como un lugar donde, según la Iglesia Católica, ¿verdad?, según la teología de San Agustín de Hipona, enseñada también a la Iglesia Protestante por algunos teólogos, ¿verdad? Es un lugar donde los muertos van, ahí son juzgados, son purificados y finalmente salen de ahí al cielo, ¿verdad? Vamos a Hebreos 9:27 para ver cómo es eso. Hebreos 9:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, tomen sus Biblias. ¿Cómo está escrito? Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El purgatorio, bueno, en primer lugar la palabra establece que los hombres que mueran una sola vez, ¿verdad?, una sola vez. Esto nos lleva
aclarar que no seremos transformados, o nuestra alma no forma parte de nuestro ser, ¿verdad? Y no seremos transformados en otras criaturas, ¿verdad? Porque después de nuestra muerte, ¿verdad?, viene el juicio de Dios. Entonces el purgatorio es un lugar o un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas se purifican de sus pecados antes de entrar al cielo. Los familiares o amigos vivos pueden interceder por ellos en diversas penitencias y misas. Esa es la razón principal por la que la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes hacen esos ritos, esas costumbres de que después de que muere un familiar, un amigo, un hermano, le rezan 9 días, ¿verdad?, para que Dios se apiade de esa persona, si es que fue mala o buena, ¿verdad? Esto sin duda es trascendente, porque entonces se echa para atrás, ¿verdad?, o se niega o queda invalidada toda la obra de Cristo, ¿sí?, en la cruz, ¿sí?, su intercesión que está haciendo allá en el cielo, ¿verdad? Porque parece ser que para algunos esto es más importante que lo que Jesús está haciendo allá en el cielo, donde está completando su obra de expiación por cada uno de los que han aceptado su justicia, su muerte, su resurrección, su redención, ¿verdad? Esta doctrina es mantenida con algunos matices diferentes, como ya dije, por diversas iglesias como la católica, copta u ortodoxa. Sin embargo, contradice abiertamente varias enseñanzas bíblicas. ¿Ah? Número 1, los muertos no son almas que tengan una vida consciente. Eclesiastés 9:10. Vamos rápidamente a este otro punto, ¿verdad? Eclesiastés 9:10. Es interesante esta parte de la lección, porque nos ayuda a entender las razones por la cual algunas iglesias, la mayor parte de los católicos, tienen estas costumbres de orar o rezar, ¿sí?, para que los muertos alcancen el perdón de Dios. Eclesiastés 9:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría. Esto, sin duda, tiene que ver con lo que el mismo libro de Eclesiastés dice, ahí en el versículo 5, dice: ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Versículo 6, también mueren con ellos sus amores, sus odios, sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que hace bajo el sol, ¿verdad? Número 2, nadie puede santificar o transferir su santidad a otra persona. Ezequiel 18:20 y Salmos 49:8.
Número 3, solo existe un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, nosotros no tenemos el poder. No tenemos el poder para cambiar las cosas que un hombre o una mujer hizo en vida. Solo existe un intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Vamos rápidamente. Es interesante esta parte y me estoy llevando un poco más de tiempo, pero quiero que quede clara esta parte. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Número 4. Después de la muerte está el juicio y no hay un estado intermedio. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vamos rápidamente, estimados hermanos. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, ¿verdad? Hechos 17:31. Hechos 17:31. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, es decir, Jesucristo, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia, ¿verdad? Entonces, este punto es importante para que nosotros estemos conscientes de lo que nos ofrece Dios por su gracia y misericordia. Vamos al punto que sigue, estimados hermanos. El cielo. Apocalipsis 13:6 nos habla acerca de lo que pasará en un futuro no muy lejano. Miren lo que dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quién mora en el cielo? Según la Biblia, Dios mora en el cielo. Primera de Reyes 8:30. ¿Quién más mora en el cielo? Los ángeles. Salmo 148, 1 y 2. ¿Quién más mora en el cielo? Aquellos hombres que fueron llevados al cielo por Dios sin conocer la muerte. Enoc, Génesis 5:24, Elías, Segunda de Reyes 2:11, y también aquellos que fueron resucitados, ¿verdad? Como Moisés, Judas 9, y también aquellos que resucitaron junto con Jesús, ¿verdad? Mateo 27, 52 al 53. Nada se dice de almas incorpóreas, de santos fieles que habitan allí. Incluso los seres humanos que ascendieron lo hicieron con un cuerpo resucitado y transformados. Pablo dice claramente que iremos al cielo en el momento de la segunda venida, con nuestro cuerpo físico, cuando los muertos sean resucitados y los vivos transformados, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:15, 17. Son citas que ya hemos leído, ustedes y yo, estimados hermanos. Y Primera de Corintios, versículos 51 al 52. Porque el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 15, 18, y si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó, ya leímos esta parte de esa lección, donde hubo testigos de este hecho asombroso, ¿verdad? Y culminante, que transformó
todas las edades, transformó y cambió todas las edades, ¿verdad? Y toda la forma de pensar de muchos, ¿verdad? Los hombres creen errores cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la palabra de Dios, en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas, para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguedad, ni acariciarían el error. Muchos dan la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus falsas interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Quién puede ser inmortal? ¿Ah? ¿Quién puede ser inmortal? Dentro de este punto vamos a ver cómo obtener la vida eterna. Mateo 25, 46. ¿Ah? Miren lo que dice la palabra de Dios: e irán a estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Interesante, ¿no? Si, como vimos, el castigo eterno tiene un final, ¿tendrá también el final la vida eterna? Desde luego que no. Dios es el único que tiene la inmortalidad en sí mismo. 1 Timoteo 6, 15 al 16, y el único que puede transmitir y sostener la vida, Salmos 36, 9 y Colosenses 1, 17. De ahí que los seres creados tienen o tendrán una inmortalidad condicional. Por tanto, la pregunta es: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna y no morir jamás? Como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Verdad? Y además, nos dice el apóstol Juan, ahí en su primera carta, del capítulo 5, versículo 11 al 12, el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Verdad? Como en el cielo mantendremos perpetuamente nuestra unión con Jesús, tendremos vida eterna para siempre. Yo digo amén, ¿verdad? Vamos terminando la lección, estimados hermanos y amigos. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo, ¿verdad? En su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego lo llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahorita, aparte de los que ya mencionamos, que ya fueron al cielo, ¿verdad? Enoc, Elías, Moisés, ¿verdad? Y todos los que resucitaron con Cristo, nadie ha ido al cielo. Esto sin duda contraviene las falsas doctrinas o enseñanzas que algunas iglesias predican desde hace mucho tiempo y hasta nuestros días, ¿verdad? Por eso debemos tener cuidado de no ser engañados. Por eso dice Jesús ahí en Mateo capítulo 24, ahí en los primeros versículos de este capítulo: mirad que nadie os engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán, ¿verdad? Jesús viene, pero no para reinar como un príncipe temporal. Levantará a los justos muertos, transformará a los santos vivos en seres de una inmortalidad gloriosa, y en compañía de ellos tomará el reino debajo de todo el cielo. Este reino nunca jamás terminará. Entonces los que hayan esperado pacientemente a Jesús serán transformados a su semejanza. Esto viene ahí en la pluma inspirada, saltada a Jesús el 31 de diciembre.
Que el Señor los bendiga, estimados amigos y hermanos. Hasta pronto.